Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase es explicar que Chile del siglo XIX continuaba con una economía tradicional y rural basada en la hacienda, manteniendo su organización de trabajo y su importancia como unidad productiva. Pero antes de conocer el tema de hoy, vamos a repasar lo que se aprendió en la clase anterior. Nuestro tema de estudio fue el imperialismo europeo del siglo XIX y primeramente lo definimos, pues dijimos que el imperialismo se puede definir como el sistema en el que la política, la economía y la cultura de una parte del mundo se organiza en función del dominio de unos países sobre otros. Bueno, el imperialismo europeo del siglo XIX se debe básicamente al proceso de la industrialización, este desarrollo tecnológico que sufrió Europa hace ese siglo, que generó de que se provocara una nueva manera de concebir el mundo a través, ¿cierto?, de los países industrializados, que van a ser los que tienen la tecnología, y los no industrializados, que van a ser los lugares del mundo que van a poseer la materia prima. Entonces, como ya lo sabemos, los primeros se imponen sobre los segundos, quedando ellos los segundos bajo la dependencia directa de los países, ¿cierto?, industrializados, por su superioridad industrial, debido a su vitalidad demográfica, su superioridad en la tecnología, lo comercial y financiero. Esto significó de que el imperialismo europeo también venía con este propósito de imponer su modelo económico con sus valores ideales y su cultura para todo el mundo. Bueno, una vez habiendo hecho este breve resumen, les quiero contar que la clase de hoy lleva por título La Hacienda en Chile hacia el siglo XIX, y vamos, ¿cierto?, a comenzar dando el contexto histórico. Bueno, cuando termina la conquista, sabemos que la conquista termina en 1598 con la batalla de Curalaba. Se pone fin así a una economía que se basaba en la extracción de pepitas de oro. ¿Recuerdan eso? Cuando los indígenas, a través del trabajo obligatorio, tenían que trasladarse a los lavaderos, a los ríos, ¿verdad?, para extraer el oro, y esto significó que la población indígena estuvo sometida a trabajos forzados, ¿verdad?, como la encomienda y la mitad del trabajo obligatorio, cosa que significó que prontamente, ¿cierto?, la desaparición, la extinción de, de este pueblo, ¿ya? Y también además se suman las enfermedades, los malos tratos y las guerras que se desarrollaron acá. Termina la conquista y a contar de 1600 comienza un nuevo periodo acá, ¿cierto?, llamado la colonia, donde el dominio de España en Chile se va a extender en la zona central, no lo olviden nunca, desde La Serena hasta Concepción. Esta es la zona, ¿verdad?, hasta donde los españoles pudieron llegar, porque recuerden que al sur del Biobío vamos a tener la resistencia del pueblo mapuche. No, los mapuches pusieron como frontera territorial el borde del río Biobío al sur, nadie podía ingresar, por lo tanto Chile queda que queda reducido momentáneamente. Por supuesto que después vamos a conocer en otras clases la incorporación de la Araucanía, de Ile Pascua y otros territorios más, pero hasta 1600 Chile se extendió. Chile era esta zona, la zona central, la que hoy día llamamos zona central, desde La Serena hasta Concepción. Entonces es ahí hasta donde se pobló el gobierno de Chile a través de la construcción, es cierto, de, como dijimos, de ciudades que ya estaban, cierto, hace rato eh, surgiendo y levantándose, pero la zona central fue testigo del comienzo de la aparición de una nueva forma de administrar la economía acá en Chile. Estamos hablando de la hacienda, que estuvo a cargo de los españoles, o de los descendientes de los primeros conquistadores españoles. Ellos fueron, ¿cierto?, los señores que estaban a cargo de esto. Bueno, durante el siglo XIX, Chile, por supuesto que ya se había insertado en este proceso de la industrialización, ya tenía contacto con todo el mundo del otro lado del Pacífico, del mundo europeo, que navegaba por el mar Atlántico, y todos los mercados internacionales.
mediante la explotación de recursos naturales. Sin embargo, a pesar de que Chile ya estaba en el siglo XIX, ya tenía abiertos los mercados internacionales, la persistencia de esta economía tradicional y rural que se basaba en la hacienda aún permanecía, ¿ya? ¿Qué es lo que es una hacienda? Una hacienda es un territorio rural, o lo rural es lo relativo al campo, donde se producen productos agrícolas, vegetales y ganaderos. Eh, Ganadero, donde se eh, en donde cada hacienda va a producir lo necesario para alimentar a su población. Básicamente, ¿cierto? Esa era una hacienda. ¿Ah? Incluso tenía esta exigencia que venía desde España, que no había necesidad de comerciar con otra hacienda, porque España también era importante de que acá las colonias no tuvieran contacto comercial porque el siglo XIX ustedes saben de que parten los procesos de independencia, por lo tanto España abastecía a Chile de todo, a los españoles con ropa, armas, municiones y también con comida. ¿Ya? Bueno, eso es básicamente el significado de la hacienda. Lo que es la hacienda es una unidad territorial, como lo dije, una unidad territorial en donde se realizaban eh, actividades agrícolas y ganaderas. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que la hacienda es un territorio rural. Eh, bueno, la hacienda también, en la hacienda surge un grupo social, ¿ya? La hacienda tiene cierto, surge, surgen algunos grupos sociales que ahora nosotros vamos a conocer y vamos a detallar. Ya, la primera categorización social vamos a hablar del señor hacendado, ¿ya? Del dueño de la tierra. ¿Quién era, cierto, este señor? Eran los dueños de la tierra y de las haciendas. También eran llamados terratenientes. Eh, Básicamente eran los españoles o descendientes de los primeros conquistadores españoles y los criollos. Los criollos son los hijos de los españoles nacidos acá en América. Bueno, estos españoles o criollos eran los que tenían todos los privilegios. Tenían el poder político, eran los únicos que podían acceder a los cargos de gobierno, no se olviden de eso, como virreyes, gobernadores. También, y como así también tenían el poder económico al poseer todas las tierras del continente. Eh, en razón por la cual este fue el grupito privilegiado que estuvo a cierto cargo de la hacienda colonial. Pero sin embargo, el señor hacendado, él necesitaba gente para que pudiera trabajar también las labores que significaba ser el dueño de una tierra en donde había actividad agrícola y ganadera. Es así como más adelante vamos a ver, ¿cierto? Le vamos a dar nombre a estas personas, ¿ya? Vamos a ver cómo se van a llamar estos sectores, este grupo social. Bueno, por otra parte, los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América y en Chile, ellos poseían el poder político que fue heredado de sus padres españoles. También heredaron haciendas de sus padres. Eh, Lentamente empezaron a ostentar cierto poder político después de la independencia, ya que los reyes de España no permitían que los americanos, los criollos, tuvieran cargos acá en el continente. ¿Por qué? Básicamente por el miedo que la corona de España pudiese tener respecto de que los criollos podían independizarse del mandato de ellos. Bien, entonces a principios del siglo XIX los criollos van a aprovechar el cautiverio del rey Fernando VII de España por los franceses. Y recuerden de que ahí se van a dar inicio a los procesos de independencia que van a llevar a establecerse por primera vez en América los gobiernos locales con criollos. ¿Ya? Bueno, eh, siempre tenemos que tratar de relacionar un contenido con otro. Bueno, tanto los españoles como los criollos van a ser los señores de la hacienda. ¿Ah? Eran los patrones de todos los que habitaban dentro de la hacienda.
Y bueno, los mestizos, ¿cierto? Y entre los mestizos vamos a encontrar que van a surgir dos grupos sociales, los inquilinos y los peones. Bueno, debían respeto y obediencia al señor, dije señor feudal porque es muy parecido a las características de un feudo, en donde el señor feudal prácticamente, ¿cierto?, cumplía con el mismo propósito el feudo y el señor feudal. De este modo, durante la colonia, los únicos que podían poseer tierra eran los españoles y los criollos. Los mestizos permanecieron como un grupo que flotaba y grupo pobre y que habitaban el campo y dependían de la generosidad de los patrones, de los españoles, para vivir y trabajar en sus tierras. Bueno, eso con respecto, ¿cierto?, a los españoles y los criollos. Ahora tenemos que conocer al grupito que tenía, ¿cierto?, la función de trabajar dentro de la hacienda. Surgen los inquilinos. ¿Quiénes son los inquilinos? Corresponde a una población, a los mestizos, ¿cierto?, una población mestiza que vivía permanentemente en las tierras de cualquier señor hacendado. Dentro de esta hacienda los inquilinos podían construir pequeñas casas ligeras para poder vivir. Debían también, tenían la obligación de realizar una serie de trabajos para el señor hacendado, desde criar el ganado hasta sembrar y cosechar todos los productos del campo. A cambio, el señor hacendado permitía que los inquilinos pudieran también cultivar una pequeña porción de tierra para su manutención y alimentación personal. Los inquilinos también eran los que debían acarrear el ganado, el patrón, en caballos, y también ahí surge, cierto, el llamado guaso. Las mujeres inquilinas prestaban servicio doméstico dentro de la hacienda. Y con el tiempo se llamaron las chinas. Bueno, también vamos a hablar de los peones, otro grupo que también trabajó dentro de la hacienda. También eran mestizos. Ellos, claro que a diferencia de los inquilinos, no vivían, no tenían residencia dentro de la hacienda, sino que por el contrario, ellos se trasladaban constantemente de una hacienda a otra, donde realizaban trabajos que eran esporádicos a cambio de dinero y comida. De este modo, ellos eran el grupo más pobre y de condición más precaria que los inquilinos, ya que no tenían un lugar fijo donde vivir. Ellos quedaban, a veces dormían a la intemperie, no tenían un lugar fijo de residencia. Bueno, a mí me gustaría, ¿cierto?, marcar, ¿cierto?, una diferencia, hablar de cómo fue la hacienda durante el siglo XVII, cuál era su base económica, cuál era la economía colonial, en qué se basó. En el siglo XVII la economía colonial se basó en la producción de productos derivados de la carne, ¿ya? La carne, y al mismo tiempo se utilizaba el sebo, la grasa y el cuero. Eh, Eso es básicamente la hacienda, cuál era su economía, ¿ya?, durante el siglo XVII. Durante el siglo XVIII, la base de la economía de una hacienda se basó en la producción de cereales del trigo. Bueno, ya estamos poniéndole punto o cierre a la clase, pero antes de terminar con ella, vamos a repasar lo que aprendimos en la clase de hoy. Hablamos de la hacienda en Chile del siglo XIX. Dimos una visión histórica, que una vez que termina la conquista, la conquista de Chile en el siglo, ¿cierto?, XVI, en 1598, con el desastre de Puralaba. Dijimos de que económicamente la conquista basó su poder económico con la extracción de pepitas de oro en los lavaderos de oro. En 1600 hubo un cambio de paradigma respecto de esta visión económica. Surge un nuevo periodo llamado la colonia, en donde ya durante la colonia van a surgir las haciendas. Dijimos que las haciendas es un territorio rural en donde se producen productos agrícolas y ganaderos. Bueno, antes de despedirnos, ustedes saben que al final de cada presentación hay dos preguntas que responder: ¿qué es una hacienda y cuál fue su función? La pregunta 2: ¿cómo está organizada socialmente la hacienda? Esas respuestas ustedes deben desarrollarlas en su cuaderno. Después, cuando nos veamos, las vamos a repasar. Yo me despido. Chao, cuídense.